Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Aslenber habló por fin y reveló que comenzó terapia. ¿Qué ocurrió tras su ruptura con Özkan Deniz? Esto es mucho más profundo de lo que todos imaginaban. La noticia estalló como una bomba silenciosa en las redes sociales turcas. Aslenber, reconocida por su talento y su capacidad de mantenerse firme ante los escándalos, compartió en una entrevista íntima que ha iniciado un proceso de terapia. Pero lo que verdaderamente sorprendió fue la razón que dio: después de Özkan, necesitaba reconstruirme. Me había perdido en medio de tantas emociones no dichas. Estas palabras resonaron con fuerza entre sus seguidores, que durante mucho tiempo sospecharon que la actriz no había logrado superar del todo la ruptura con Özkan Deniz. Recordemos que su historia, aunque nunca fue confirmada oficialmente por ambas partes, dejó huellas visibles en sus vidas. Y ahora, con esta confesión, muchas piezas comienzan a encajar. Durante la entrevista, Asl hablaba con una serenidad nueva, pero con una mirada que escondía años de silencios. No fue una decisión fácil. A veces una relación puede terminar, pero las heridas siguen ahí, escondidas, respirando contigo cada día. Sentí que no podía avanzar sin enfrentar eso. Los rumores comenzaron a circular con más fuerza cuando, hace apenas unas semanas, fue vista saliendo de un reconocido centro de bienestar en Estambul. Algunos medios especularon sobre una posible preparación para un nuevo proyecto actoral, pero la verdad era mucho más personal. No lo hago por un papel. Lo hago por mí. Quiero volver a sentirme en paz con quien soy, sin tener que esconder mi tristeza tras una sonrisa, dijo la actriz, visiblemente conmovida. Lo que más llamó la atención fue cuando habló directamente de Özkan Deniz. Aunque sin reproches, su sinceridad fue desgarradora: no fue una mala persona. Solo que no supimos cuidar lo que teníamos. Y eso me rompió por dentro. ¿Y Özkan? Según fuentes cercanas, el actor ha preferido guardar silencio ante estas declaraciones. Sin embargo, una fuente anónima del entorno de Özkan comentó: él siempre supo que Asl necesitaba sanar. La quiere, pero respeta su proceso. A veces el amor no es suficiente. Lo que nadie esperaba es que Asl también hiciera una reflexión sobre la presión mediática. Sentía que tenía que mostrarme fuerte todo el tiempo. Que no podía derrumbarme porque la gente esperaba que estuviera bien. Pero no estaba bien. Me dolía. Y mucho. La decisión de hablar abiertamente sobre su proceso terapéutico ha sido aplaudida por muchas figuras del espectáculo. Varias actrices turcas publicaron mensajes de apoyo en sus redes sociales, agradeciendo a Asl por visibilizar la importancia de la salud mental. Eres valiente, escribió una de ellas en una historia de Instagram. Otra comentó: gracias por decir en voz alta lo que muchas callamos. Lo más impactante de esta confesión es que llegó en un momento en el que nadie lo esperaba. Asl se encontraba alejada de los focos, sin participar en proyectos públicos desde hace varios meses. Su silencio, que antes era interpretado como una simple pausa profesional, ahora adquiere otro sentido: fue un tiempo de introspección, de reconstrucción emocional. En una parte particularmente íntima de la entrevista, Asl se detuvo por un instante, respiró profundamente y dijo con voz entrecortada: me costaba mirarme al espejo sin juzgarme. Me preguntaba en qué fallé, por qué no fui suficiente, o por qué dolía tanto amar a alguien que ya no estaba. Esta declaración rompió con la imagen fría y calculadora que algunos sectores mediáticos intentaron construir alrededor de ella tras la ruptura. La verdad era otra: detrás de la actriz fuerte había una mujer en proceso de sanar heridas invisibles. Además, Asl reveló que uno de los momentos más difíciles fue enfrentarse a los recuerdos. Cada canción, cada lugar, cada pequeño gesto, era como una espina en el pecho. Por eso decidí comenzar la terapia. Quería dejar de vivir en el pasado y comenzar a construir un nuevo presente. En redes sociales, sus palabras generaron una ola de empatía. El hashtag con su nombre se convirtió en tendencia en Turquía durante horas. Miles de mensajes llenos de cariño comenzaron a circular, muchos de ellos de personas que también atravesaban procesos similares. Gracias, Asl, por hablar desde el corazón. Nos hace sentir que no estamos solos, escribió una usuaria en Twitter. Lo que también sorprendió fue la reacción del equipo de trabajo de Özkan Deniz.
Aunque el actor no ha hecho declaraciones públicas, uno de sus asistentes fue captado por las cámaras al ser consultado por los periodistas sobre la entrevista de Asl. Su respuesta fue breve pero significativa: él la respeta y le desea lo mejor. No hay rencor. Esta frase generó aún más especulaciones sobre si entre ellos todavía podría haber un hilo de conexión emocional, a pesar del tiempo y la distancia. Durante la charla, Asl también compartió una anécdota profundamente simbólica. Recordó una caminata en solitario por la costa del Bósforo. Era un día nublado. Me senté en una banca, mirando el agua, y por primera vez en mucho tiempo, no lloré. Sentí calma. Y supe que estaba comenzando a sanar. Este momento marcó un antes y un después en su proceso terapéutico, según explicó. Sus palabras también llegaron a los oídos de algunos colegas actores. Un famoso intérprete con el que compartió elenco hace algunos años escribió: Asl siempre fue luz, incluso cuando no se daba cuenta. Me alegra que ahora vuelva a brillar para ella misma. Otros artistas, desde cantantes hasta escritores, la felicitaron por su sinceridad. Uno de los puntos más potentes de la entrevista fue cuando la actriz habló sobre la necesidad de romper el estigma en torno a la salud mental. Ir a terapia no es una señal de debilidad. Es un acto de amor propio. Me tomó tiempo entenderlo, pero ahora lo digo con orgullo. Estas palabras fueron recogidas por varios medios como un mensaje transformador, especialmente en una industria donde la perfección y el éxito son a menudo una máscara para ocultar el dolor interno. Además, se supo que Asl ha comenzado a colaborar con una organización dedicada al bienestar emocional de mujeres en Turquía. Aunque no dio muchos detalles, comentó: quiero que mi experiencia sirva para que otras mujeres también se animen a buscar ayuda. No estamos solas. Este paso ha sido visto como un signo claro de que su proceso no solo la está fortaleciendo, sino que la está conectando con una nueva misión personal. En cuanto a su futuro profesional, Asl fue cauta. No confirmó nuevos proyectos, pero dejó entrever que está abierta a regresar a los escenarios cuando se sienta completamente preparada. Volveré, pero esta vez será diferente. Quiero actuar desde un lugar de verdad, no solo desde el deber. Esta frase encendió las alarmas entre sus fans, quienes ya especulan sobre una posible participación en una producción dramática que explore justamente las emociones que ella ha atravesado. El cierre de la entrevista fue profundamente emotivo. Asl, mirando directamente a la cámara, concluyó: no sé si algún día sanaré del todo. Pero sé que cada paso que doy es un paso hacia mí. Y eso ya es suficiente. Sus ojos brillaban, no por el dolor, sino por la fuerza silenciosa que solo se construye cuando una persona decide enfrentarse a sus propias sombras. Y así, lo que comenzó como un testimonio íntimo, se convirtió en un espejo para miles de personas que encontraron en sus palabras un reflejo de sus propias luchas. El nombre de Asl Enver hoy no solo está vinculado al talento y la belleza, sino también al coraje de mostrarse humana, real, vulnerable y profundamente valiente. Este momento marca una nueva etapa en su vida. Una etapa que ya no se define por su pasado con Özkan Deniz, sino por su presente con ella misma. Y eso, quizás, es el mayor acto de amor que ha hecho hasta ahora. Déjenos sus comentarios aquí abajo. Nos encantará leer sus opiniones. Y recuerden, si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna actualización. Hasta la próxima.